Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y en el mundo. Y en Colombia yo les había dicho cuando arrancamos esta emisión que tendríamos esta semana noticias judiciales importantes. Y precisamente en noticias judiciales el expresidente Álvaro Uribe negó nuevamente haber manipulado testigos y cuestionó los testimonios de exparamilitares que afirman que supo de la creación del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en la hacienda Las Guacharacas. También el expresidente se refirió a su tensa relación con el senador Iván Cepeda. Ya cubriendo todo este juicio está Juan Esteban Quintero. Inició la segunda fase del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, en donde la gran mayoría de las preguntas han estado relacionadas con la adquisición de la hacienda Guacharacas y su posterior venta. Pues recordemos que varios exjefes paramilitares han dicho que fue allí donde se creó el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al papá del senador Iván Cepeda. Hablamos de Manuel Cepeda. Esto fue lo que dijo. Pero yo creo que ese señor no sintió un solo irrespeto de mi parte en ese periodo en el cual coincidimos en el Senado de la República. Para mí, esto ha sido muy difícil con el senador Cepeda. Y yo lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado de visitas del senador Cepeda a cárceles para ofrecer beneficios a fin de que me acusara. A mí nunca se me había ocurrido, señora juez, ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. Una vez termine el testimonio del expresidente Álvaro Uribe, se espera que el próximo testigo que va a llamar la defensa a cargo del abogado Jaime Granados va a ser el de su hermano Santiago Uribe. 12 del día, 3 minutos y cambiamos de tema luego de la carta del presidente del Senado, Efraín Cepeda, al Congreso, en la que hace un llamado para no dejarse amedrentar e intimidar por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el pacto histórico se pronunciaron y calificaron al senador Cepeda como una persona antidemocrática que quiere dañar las reformas sociales del gobierno. Carolina Otero en el Congreso. Recordemos que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta pidiendo a los congresistas no dejarse intimidar por las amenazas del presidente Gustavo Petro en contra del legislativo. Representantes como María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico ya se pronunciaron, calificándolo como antidemocrático y pidiendo también que no busque cambiar la opinión de los parlamentarios frente a la consulta popular. Y ahora lo vemos en esta carta que envía, invitando al Senado a no dejarse, según él, presionar y a que voten, entre comillas, libremente para rechazar la consulta popular, pero además usa un lenguaje lamentable en el que pone a sus adversarios por fuera de la legalidad. A esto también se suman otros integrantes de este partido, como el representante Alfredo Mondragón, quien señala a Cepeda de haber frenado estos proyectos importantes del Ejecutivo en el Congreso de la República. Y la canciller Laura Sarabia reaccionó a la designación de la embajadora Laura Gil como la nueva secretaria adjunta de la OEA. Esta decisión se da luego de gestiones diplomáticas que hizo la canciller, que incluso fue a Estados Unidos a hablar con los delegados de los diferentes países a que votaran precisamente por la representante de Colombia, Caterina Ávila. La votación comenzó sobre las 10 de la mañana. Laura Gil, que es actualmente embajadora de Colombia en Austria y representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas en Viena, se midió con dos contrincantes, la peruana Ana María Sánchez y la guatemalteca Claudia Escobar. Esta, cabe mencionar, será la primera vez que una mujer esté al frente de dicho cargo. Así reaccionó la canciller Laura Sarabia. Laura Gil ha sido mi maestra, mi amiga, y hoy soy la más feliz de hacer historia junto a ella. Laura ha dedicado su vida al servicio diplomático y fortalecimiento del multilateralismo, guiada siempre por la integridad, el compromiso y una profunda pasión por los valores que compartimos como región. Su trayectoria es sinónimo y ejemplo de entrega, de búsqueda constante de soluciones concretas y de construcción de consensos. Se tuvo que realizar una segunda votación porque en la primera ninguna candidata alcanzó la mayoría. En este segundo round, Laura Gil fue elegida con 19 votos a favor como secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos, OEA. 12:06 minutos y en una carta titulada Radiografía de una paz fallida, el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, criticó la política de paz del presidente Gustavo Petro y la calificó como un fracaso anunciado. Cristian Correa.
En una carta de 18 párrafos, el presidente único del Partido Liberal, César Gaviria, arremetió contra la política de paz del presidente Gustavo Petro, cuestionando la respuesta del gobierno al Plan Pistola, la falta de operatividad y resultados del Alto Comisionado para la Paz, la atención a la emergencia en el Catatumbo y los constantes incumplimientos a las mesas de diálogo por parte de los delincuentes. Hay coyunturas en la historia de un país en las que callar equivale a ser cómplice. Así empieza el documento, en el que además se cuestiona sobre qué clases de liderazgo permiten que el Plan Pistola del Clan del Golfo asesine a más de 20 policías sin una reacción institucional contundente. Abro comillas, la paz total no es una política de Estado, es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista. Cierro comillas. Además, cuestiona el papel del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, de quien afirma aparece y desaparece, absorbido por negociaciones opacas. Pone en duda, además, la extensión del apoyo de la ONU y de la OEA ante los bajos resultados de implementación del acuerdo de paz y las constantes faltas de garantías para los excombatientes y comunidades. Cierra el documento diciendo que Colombia no quiere más promesas, quiere resultados, quiere liderazgo y quiere sobre todo vivir en paz. Busca una paz real, una paz con justicia, con seguridad, con Estado. No este simulacro fracasado que ya nadie cree. Pero hablando precisamente del orden público y del proceso de paz y de la paz total, que pues tenía que ver la carta del expresidente César Gaviria, el ELN oficializó el levantamiento del paro armado que realizó durante varios días en el departamento del Chocó, en donde más de 30.000 personas se vieron afectadas por las acciones de este grupo ilegal desde hace 3 días. Mateo Piñeros. Por medio de un comunicado, el ELN anunció que terminaba el paro armado por el río Baudó en el departamento del Chocó. Este paro afectó a más de 32.000 personas desde el pasado 2 de mayo hasta hoy. En el comunicado, este grupo ilegal señala: damos por terminado el paro armado y le agradecemos a la población el acatamiento. Recordemos que la Defensoría del Pueblo había advertido que a las comunidades que viven cerca al río Baudó se les habían vulnerado sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la alimentación con este paro armado, que es el segundo que hace el ELN en el Chocó lo corrido del año. 12:09 minutos y nos vamos para el suroccidente del país, porque la policía capturó a 16 integrantes de la banda criminal Los 19, señalados de cometer homicidios, secuestros y ataques terroristas en el Valle del Cauca y también en el departamento de Nariño. Lina Vera. Esta banda delincuencial, Los 19, que estaban al servicio del grupo armado residual Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue desarticulada hace algunas horas por parte de las autoridades. Las 16 capturas, 7 mujeres y 9 hombres, se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, Candelaria y Jamundí, quienes integrarían este grupo con más de 3 años de trayectoria en el mundo delincuencial. Las autoridades afirmaron que se les atribuye al menos 10 homicidios y secuestros extorsivos, pues su modus operandi era atraer a las víctimas a través de las redes sociales con publicaciones engañosas que ofrecían trabajos falsos, ventas y otros ofrecimientos. El coronel Carlos Oviedo es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Fueron los autores materiales de 5 secuestros extorsivos con 12 víctimas y 6 mutilaciones. Recordar que estas personas a los familiares le enviaban pruebas de supervivencia y también les amputaba las falanges de los dedos para ejercer presión. Esta banda también es la responsable del atentado terrorista que se registró el pasado 7 de diciembre en el sector de Las Piñas, donde acondicionaron con explosivos una motocicleta para cometer un atentado contra un puesto de control de la policía, y en este hecho perdió la vida un patrullero. Y la policía capturó a 16 integrantes de la banda criminal Los 19, que son los señalados de cometer homicidios, secuestros y ataques terroristas en el Valle y Nariño, como estaba diciendo Lina Vera. Por otro lado, el Ministerio de Educación reveló que desde el 2020 hasta marzo de este año se han reportado más de 11.000 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresión en los entornos educativos. Frente a esta preocupación, lo que puso en marcha el ministerio fue nuevas estrategias en los colegios con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar. Jessica Gutiérrez. En los últimos años, el acoso escolar se ha convertido en un problema cada vez más visible en las instituciones educativas del país, pues según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, desde el año 2020 hasta marzo de este 2025, se han registrado un total de 11.161 casos relacionados con acoso escolar
escolar, ciberacoso y agresión escolar. Y es que ante este panorama, el Ministerio de Educación ha reforzado las medidas para combatir este fenómeno con estrategias como la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, pues esta iniciativa busca garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de violencia, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa, es decir, a los estudiantes, familias, docentes, directivos, gobiernos territoriales y organizaciones sociales. Y es que además se han implementado protocolos de acción y kits pedagógicos diseñados para prevenir y abordar el acoso en sus diversas formas. Y en grave deterioro permanecen las estaciones del sistema masivo de Bucaramanga, el Metrolínea, cuya recuperación, según las directivas, asciende ya a los 60.000 millones de pesos, por lo que los alcaldes del área metropolitana siguen pidiendo ayuda al gobierno nacional para liquidar la empresa. Verónica Rincón. A la crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea en su operación con buses solo del transporte público convencional se suma el grave deterioro de las estaciones vandalizadas y deterioradas, cuya recuperación está en alrededor de 60.000 millones, al igual que los aportes que las alcaldías de Floridablanca, Girón y Piedecuesta no han entregado para su sostenimiento. El gerente de Metrolínea, Emiro Castro. Solo enero, febrero y marzo Metrolínea ha tenido un déficit operacional de 1.913 millones de pesos. Y Bucaramanga ha sido el único que desde el 2019 hasta la fecha ha tenido que socorrer por la operación del ente gestor. Una vez más, el alcalde de Bucaramanga y los del área metropolitana hicieron un llamado al gobierno nacional para que acepte la liquidación del ente gestor Metrolínea S.A. y así se recupere el sistema. La noticia internacional. Hola, muy buenas tardes. La policía de Roma ya planea un despliegue de seguridad reforzado ante el cónclave para elegir al nuevo papa que va a comenzar pasado mañana, miércoles 7 de mayo, y que va a ser adaptable, según sus palabras, según el nivel de aglomeración y basado también en el modelo que ya aplica para los grandes eventos. El plan tiene un enfoque, lo que llaman modular, que es destinado a ser flexible. En este despliegue van a participar las fuerzas de seguridad del Vaticano y la Gendarmería Vaticana, junto a la policía local de Roma y otros cuerpos de seguridad italianos, así como los equipos de protección civil y de emergencia sanitaria. Para eso tienen desplegados varias ambulancias, patrullas y también puntos del ejército. El plan prevé controles y delimitación en puntos como la Vía de la Conciliación, la principal avenida que lleva hacia el Vaticano, y la Basílica de San Pedro, también allí en el Vaticano. El operativo se va a articular también en otros puntos sensibles de la ciudad, como por ejemplo en Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Cartagena porque el Real Cartagena sacó un comunicado oficial del accidente de dos de sus jugadores, abro comillas. Real Cartagena informa que nuestro capitán Cristian Marrugo y nuestro portero Carlos Mosquera sufrieron un accidente automovilístico mientras se dirigían al entrenamiento sin mayores consecuencias que lamentar. Ambos jugadores fueron trasladados a la clínica Serena del Mar. Marrugo sufrió una leve herida en el cuero cabelludo, mientras que Mosquera presenta algunos golpes en el hombro sin mayores complicaciones. Cierro comillas. Mañana Real Cartagena enfrenta al Barranquilla por la fecha 14 de la segunda división. Seguramente estos dos jugadores no serán de la partida. Las principales tendencias en redes sociales. Laura Gil es tendencia en redes sociales luego de que la Organización de Estados Americanos, OEA, la eligiera como la nueva secretaria general adjunta del organismo para el periodo 2025-2030. Laura Gil, embajadora colombiana en Austria y representante del país ante organismos de Naciones Unidas en Viena, ganó con 19 votos de 34 posibles y deberá asumir el cargo el próximo 16 de julio. Esta es la primera vez en la historia que una mujer colombiana llega a este cargo, por lo cual con miles de publicaciones los internautas celebran la noticia que se ha catalogado como un triunfo para el país. Esta y más noticias en blurradio.com.